Bueno, 8, 4, 8. Ya. Ya. ¿Cómo están, chicos? Bien. Vamos a ver la última parte. Ahí sí. Vamos a ver la última parte de la materia. Por un paréntesis, yo les envié las notas el domingo o el lunes. Creo que no faltaba nadie, estaban todos revisados, así que ya quedaríamos listos con eso. Me faltan las notas de los test que las voy a subir estos días. Y después de lo que veamos ahora, por eso esperé hasta hoy, después de lo que veamos ahora, les voy a enviar el último test para que ustedes lo desarrollen y aprovechen ahí también de practicar la última parte. Y ya programaríamos el segundo certamen y con eso ya quedamos listos. Yo calculo no antes de la próxima semana o próxima semana y media, ahí con cierta holgura vamos a definir una fecha para que ustedes resuelvan el segundo certamen y con eso quedamos ok. ¿Bien? Señor Pérez, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, te escucho. Me gustaría pedirle un día y hora para poder revisar el certamen. Ya, envíame un correo porque no te podría decir en este momento cuándo. Ok, Pero ahí nos ponemos de acuerdo. ok, gracias. Ya, vamos a la última parte de la materia. Yo no recuerdo si le envié o no los apuntes, voy a revisar después en el correo. No sé si alguien se acuerda y si me puede decir si le llegó los últimos apuntes o no. Pero se lo envío luego. Y que tiene que ver básicamente con dos temas que en realidad ya lo hemos visto, ¿eh? Solo que ahora vamos a explicar luego, en el fondo, cuál es la diferencia. Vamos a aplicar estos dos conceptos que nosotros ya conocemos, valor presente, valor futuro, pero ahora enfocado en algo distinto, o levemente distinto, que es para comparar o evaluar diferentes situaciones. Recuerden que nosotros cuando partimos ingeniería económica dijimos que, entre otras cosas, la ingeniería económica nos permite comparar alternativas. Es una herramienta que me permite tomar decisiones y por lo tanto para tomar decisiones uno lo que tiene es que tiene que evaluar, comparar, ver qué es más conveniente en términos de beneficio, en términos de costos, ¿ya? Bajo la lógica de que siempre hay, en cualquier alternativa económica que uno revise, siempre hay capital involucrado, sea propio, sea externo, da lo mismo, siempre hay capital involucrado, por lo tanto es importante siempre elegir la mejor opción, la más rentable, la más económica, la más conveniente, costo-beneficio. Bueno, y para eso entonces nosotros vamos a utilizar estas dos herramientas que ya conocemos, de valor presente y valor futuro, para tener dos focos o miradas distintas, pero que aportan a lo mismo, que en el fondo es tomar decisiones. ¿Ya? Ambas herramientas, repito, nos van a llevar a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Para tomar mejores decisiones. Entonces, la primera que vamos a revisar es de valor presente. Recordemos, ¿qué es el valor presente? El valor presente es una metodología que me permite calcular el valor que tienen los flujos futuros en el tiempo, llevados a un presente, que nosotros definimos arbitrariamente, dada una cierta tasa de interés. ¿Ok? Lo último que le incorporamos a esto, que ya conocemos, o que ya conocíamos, es el tema de la tasa efectiva. ¿Ok? Pero la lógica es la misma. Nosotros traemos flujos del futuro al presente y con eso entonces podemos saber en valor o en moneda de hoy cuánto equivalen esos flujos que se generan a futuro. Por ejemplo, cuando próximo semestre ustedes tengan que evaluar proyectos, un proyecto, ¿qué es lo que es? Es una estimación de cómo va a ocurrir el futuro.
de la manera más probable. Y para eso ustedes necesitan tener una herramienta que les permita esos flujos futuros, traerlos al presente y poder entonces decidir, bueno, lo que yo voy a invertir hoy versus los beneficios que se generan a futuro, ¿me conviene o no? ¿Ya? Esa es la lógica. Yo hoy invierto, hoy pongo la plata y los beneficios, ¿cuándo los veo? A futuro. Entonces necesito saber, bueno, lo que estoy invirtiendo, ¿se compensa con lo que voy a ganar después o no se compensa? Y esos flujos, cuando nosotros los traemos al presente, se hacen descontando una tasa de interés, como nosotros ya conocemos. Y esa tasa de interés, recuerden, en el fondo, ¿a qué se debe? Bueno, porque los flujos de dinero en el tiempo van cambiando de valor. ¿Ya? Cambian de valor. Un peso de hoy no es igual que un peso de mañana. Está influenciado por la inflación, que es la tasa de interés más natural que afecta a cualquier flujo de dinero. Pero más allá de la inflación está, por ejemplo, el concepto de la tasa de interés en general. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, o si el banco hoy me presta plata con una tasa de interés, con un costo. Si yo ahorro plata, el banco me premia con una tasa de interés, una ganancia. ¿Cierto? Entonces, nosotros vamos a tener esta herramienta de valor presente para evaluar alternativas de inversión. Y para eso, si ustedes revisan los apuntes, se habla ahí de alternativas independientes o mutuamente excluyentes. Básicamente son conceptos adicionales para complementar la información, pero apuntan a que nosotros podemos tener que trabajar o comparar o evaluar dos alternativas que son independientes, es decir, podemos realizarlas ambas sin problemas, o podrían ser mutuamente excluyentes. Eso significa que tengo que elegir una de ambas, una de dos. ¿Por qué? Porque una se excluye. ¿Es A o es B? ¿Reemplazo este equipo por el equipo A o el equipo B? ¿Ya? No lo puedo reemplazar por los dos. Lo que sí es importante es que cuando yo voy a comparar alternativas de inversión, estas eventualmente podrían tener horizontes de vida o de evaluación distintos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Igualar el horizonte de evaluación. ¿Ok? ¿Y esto por qué podría ser? Por ejemplo, podría ser que yo estoy evaluando como alternativas dos equipos, ¿ya? Los cuales tienen horizontes o vida útil distintas. ¿Ya? Equipo A versus equipo B podrían tener vida útil distinta. Alternativa B. ¿Y qué pasa si tienen vida útil distinta? Tenemos que necesariamente igualar esas vidas útiles de tal forma que yo pueda efectivamente comparar. ¿Y por qué comparar? Si nos vamos más atrás, recuerden que en ingeniería económica nosotros trabajamos o consideramos tres variables importantes para cualquier problema: el tiempo, los flujos y la tasa de interés. El tiempo, el n, es una variable importante, por lo tanto, para poder comparar en igualdad de condiciones, yo no puedo comparar con horizontes de tiempo distintos, porque sabemos que el resultado al que vamos a llegar va a ser distinto. ¿Ya? El n es una variable dentro de los cálculos que nosotros hacemos, por lo tanto, influye al momento de comparar dos alternativas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese inconveniente? Tal como dice ahí en el apunte, cuando yo tengo dos alternativas con vida útiles distintas, por ejemplo, 2 y 3, pongamos que sean años, ¿ya? Yo debo igualar de alguna forma esos horizontes de tiempo. ¿Y cómo los igualamos? Aplicamos el concepto del mínimo común múltiplo. ¿Ya? Aplicamos el concepto del mínimo común múltiplo. ¿Qué significa eso?
tenemos que buscar el valor mínimo, en este caso entre 2 y 3, que sea común para ambas alternativas y que sea múltiplo. ¿Ya? Un número múltiplo, recordemos un poquito de, no sé, octavo básico por ahí. Un múltiplo es cuando yo tengo un valor que puede contenerlos a ambos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el mínimo entre el 2 y el 3? Obviamente no es el 2, porque el 2 no contiene al 3. No es el 3, porque no contiene al 2. No es el 4, porque el 4 sí contiene al 2, pero no contiene al 3. ¿Cuál sería el mínimo? En este caso sería el 6. ¿Ya? El 6. ¿Por qué? Porque el 6 sí contiene al 3 y sí contiene al 2. ¿Ya? Podría ser el 12. También es múltiplo de ambos, pero no es el mínimo. ¿Ya? No es el mínimo. Y no da lo mismo. Ya vamos a ver por qué no. Siempre tenemos que buscar el mínimo entre dos valores. ¿Ok? El mínimo entre dos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos esto? Bueno, vamos a tener una alternativa que vamos a evaluar, que está proyectada en dos periodos. Vamos a tener una alternativa D, que la vamos a comparar, que está proyectada en tres periodos, pero este criterio nos dice que para poder compararlas, dado que esto es distinto, tenemos que trabajar con el 6. ¿Y qué va a significar eso? Bueno, va a significar que entonces esta alternativa ya no tenemos que establecer en nuestro diagrama en dos periodos, sino que ahora tenemos que llevarla a 6 periodos. Es decir, 3 veces, replicar 3 veces. Y la alternativa B, de 3 años, tenemos que llevarla también a 6, es decir, replicar la alternativa B con sus flujos 2 veces. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, supongamos que tengo una alternativa de inversión cualquiera, A, que me indica los siguientes datos. Esta es una alternativa de inversión cualquiera, A, que me dice valor contado 7 millones. Vida útil 3 años. Valor de rescate
2 millones y mantención 2 millones. ¿Ok? Vamos a comprar un equipo. Vamos a poner acá equipo A. Vale 7 millones. Tiene una vida útil como inversión, en este caso como equipo, de 3 años. Un valor de rescate de 2 millones y un costo de mantención anual de 2 millones. Esa es la alternativa A. Si nos vamos a la alternativa B, equipo B. Me dicen, voy a resumir un poquito. Valor contado, 10 millones. Vida útil, 6 años. Valor rescate, 3 millones. Y mantención, 3 millones. ¿Ok? Ahí tenemos dos alternativas de inversión. Dos alternativas de inversión. La A, la B, acá son 7 millones, ahí son 10. 3 años, 6 años. Rescate 2 millones, 3 millones. Mantención 2 millones, 3 millones. Señor Pérez, ¿Sí? ¿la mantención del equipo B igual es anual? Sí, todo anual. Anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Muy simple. Si uno ve los números a priori, uno podría estimar o inferir que una alternativa es mejor que la otra. Pero en realidad, viendo los números, y dado que los horizontes de evaluación para cada caso independiente son 3 y 6 años, la verdad es que no podríamos, o sería incorrecto, simplemente por apreciación, decir esto es mejor que B, o B mejor que A. No podemos. Para eso entonces la ingeniería económica nos entrega herramientas para poder yo evaluar dos alternativas y poder decir, bueno, una es mejor que la otra en forma objetiva, cuantificable. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el lo primero que tenemos que hacer? Dado que tienen horizontes de vida distintos, 3 y 6, lo primero es decir, bueno, ¿cuál es el mínimo entre esos dos horizontes de tiempo? ¿Cuál sería entre 3 y 6? 6. 6. 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el 6 contiene al 6, obviamente, y también contiene al 3. Por tanto, el mínimo sería 6. ¿Qué significa eso? Que la alternativa B la vamos a tener que evaluar en 6 años y la alternativa A vamos a tener que evaluarla no en 3, sino que en 6. ¿Qué significa eso? Lo que les decía recién, que esta alternativa de inversión con estas variables tenemos que replicarla, en este caso, 2 veces. ¿Qué significa replicar 2 veces? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer nuestro diagrama de flujos. En un horizonte de 6 periodos. ¿Ok? Donde nosotros entonces, acá replicamos ¿qué cosa? Nuestra inversión, que es de 7 millones, nuestros costos de mantención,
que son 2, y un valor de rescate, que también es de 2. Esta es la información original. En una vida útil de 3 años, yo tengo una inversión de 7, costos de 2 y un valor de rescate de 2 millones. En este caso es la inversión de un equipo, por lo tanto, como yo les dije delante, nosotros con esto podemos evaluar el mínimo costo o podemos evaluar el máximo beneficio. En este caso, como no nos dan ingresos, solamente, y por eso lo dibujé al revés, nos dan como ingreso, entre comillas, el valor de rescate que se estima del equipo. Por eso que este flujo de 2 millones va para arriba. Acá están los costos, acá está la inversión. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos originalmente, en 3 periodos. Pero nosotros sabemos que, dado que el mínimo entre las dos opciones es 6, esto lo tengo que replicar 2 veces. Por lo tanto, lo que hacemos es replicar tal cual este esquema, pero trasladado a la derecha 3 periodos. ¿Ya? Cada flujo lo voy a replicar o a repetir a partir del periodo 3 hasta el 6. Entonces, esta inversión me va a aparecer aquí nuevamente, 3 periodos a la derecha, lo voy a dibujar al lado, pero en el fondo, en el mismo periodo 3, 7, los costos nuevamente aparecen, y el rescate de 2. ¿Ok? Ahí entonces tengo replicado 2 veces los flujos asociados a esta alternativa de inversión letra A. Y sobre este esquema, nosotros entonces ahora aplicamos la herramienta de valor presente. Es decir, valor presente obviamente a partir del periodo 0 hasta el 6 va a estar ubicado por acá. Eso es lo que tenemos que aplicar. ¿Ya? Y el valor presente nosotros ya sabemos cómo aplicarlo. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos resumir? Aquí ven también algunas recomendaciones para poder aprovechar el tiempo y acotar la cantidad de cálculos. ¿Qué cosa me recomienda? Sería recomendable agrupar, por ejemplo, para poder hacer un cálculo más eficiente. Por ejemplo, los costos de 2 millones que se repiten desde el 1 hasta el 6, lo que me conviene es dejarlos tal cual. Y para estos flujos, el 7 negativo que está acá y el 2 positivo que están en el 3, ahí sí me convendría trabajar como un flujo independiente con un 5. Porque este es 7, este es 2, por lo tanto la diferencia es 5 y 5 va a quedar acá abajo. Aquí es importante el signo, ¿ya? Y este flujo acá obligadamente va a quedar ahí. O la otra opción sería este flujo netearlo con el de acá y quedaría en 0. Vamos a hacer así para así eliminar un cálculo, ¿ya? Como este flujo es positivo, este es negativo, entonces el neto sería un 0. Por lo tanto, vamos a asumir que en el periodo 6 no hay flujo. ¿Ya? Repito, acá lo podemos hacer porque los valores son los mismos. Pero si hubiera sido un valor de rescate distinto, obviamente no podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría el esquema? Lo voy a hacer aquí más resumido. Lo voy a hacer aquí más resumido.
quedaría 7, 2, 2, 2. Y en el periodo 3 me quedaría adicional un 5. ¿Ya? Una cosa así. Y en el periodo 6, voy a dibujar igual. Nada, no hay flujo. Entonces me quedaría un 7 acá, 2, 2, 2, 2, 2, y acá un 5, que sería el 7 y el 2. Y en el 6 dijimos que íbamos a netear esos dos flujos de 2 positivos y 2 negativos. Entonces, ¿sí? Y en el periodo 3, ¿por qué no lo suma entonces el 5 con el 2? Lo que pasa es que si lo sumo, me corta la secuencia del 2 que tengo parejo o uniforme hasta el periodo 5. Ah, bien. Ok. Por eso no me conviene, porque si lo dejo ahí como 5 y 2, 7, me quedaría una serie de 2, 2, 7, 2, 2. Claro. ¿Qué No me queda conviene? uniforme. Para no cortar estos flujos, dejarlos todos en 2 y este valor trabajarlo independiente. Claro. Ese es el motivo. Entonces, voy a hacer aquí el cálculo, que sería, vamos a calcular, repito, valor presente. Valor presente, entonces, va a ser igual a, ¿cómo quedaría ese 7? Ah, un detalle. Si se fijan, todos los flujos quedaron abajo, a diferencia del esquema original, donde teníamos dos flujos arriba, positivos. Todos los flujos, por lo tanto, están abajo, o, entre comillas, son negativos, ¿ya? Porque estamos hablando de egresos o costos. Ahora, dado que todos son negativos, no hay cambio de signo, nos olvidamos por ahora del signo, trabajamos solamente con los valores. Entonces, ese 7, ¿dónde está ubicado? En el periodo 0, por lo tanto, ese 7 va a quedar tal cual. No hay que aplicarle nada, porque ya está ubicada en el mismo periodo donde estamos trabajando. Después, vamos a aplicar la serie. 2 por valor presente dado una cuota uniforme. 1 más i. ¿Cuál es la tasa que me decían acá? 10%. Elevado a 5 menos 1 partido por 1 más i elevado a 5 por i. Esto, repito, corresponde al valor presente de una cuota. ¿Cuál es la cuota? 2. ¿Ya? Y más el 5, que está ubicado en el periodo 3, que lo lleva al periodo 0, por lo tanto sería elevado a 3. Ese es el cálculo que vamos a hacer entonces para calcular el valor presente neto Entonces, esto nos da 7, 7,6, y 3,7. Y esto nos da 14, 17, 18,3.
¿Ok? 18,3. Ese sería el valor presente de la alternativa A. En este caso, como son costos los que vamos a evaluar entre A y B, obviamente este criterio que nos dice, bueno, si usted está comparando alternativa A y B en términos de costos, tendremos que elegir aquel que tenga el menor costo. ¿Ya? Vamos a elegir entonces el que tenga el menor costo. Si el problema tuviese, por ejemplo, ingresos estimados, en ese caso vamos a elegir el que maximiza el beneficio. O en otras palabras, el que maximiza los ingresos. Entonces ahí tenemos que trabajar con ingresos menos costos y veremos cuál alternativa es mejor. En este caso, son solamente costos, por lo tanto, ya tenemos un primer resultado que es 18. Vamos a ver ahora cuánto nos entrega la alternativa B. En este caso, la alternativa B a diferencia de la A, no hay que replicarla dos veces, sino que simplemente la vamos a representar tal como está planteado originalmente, que es en 6 periodos. Donde nos dicen, yo tengo una inversión de 10 millones. De 10 millones, costos de 3, y valor de rescate de 3. ¿Ok? Aquí también podríamos meter esos dos valores. El que está ahí y el que está acá. De tal forma de quedarnos con saldo cero y trabajamos entonces sobre 5 periodos. Más el del periodo cero. Y lo que vamos a buscar acá, nuevamente, es cuál es el valor presente. Señor Pérez, ¿y está considerando el valor de la mantención o no? Los 3, pues. ¿Esos son los 3? Sí. Ya. Eso dice, 3, mantención. Entonces, al igual que en el caso anterior, ¿cuál sería el valor presente total de esto? Serían 10, que ya están ahí en el periodo 0, no hay que hacer nada, más la fórmula 3 por 1 más i elevado a 5, repito, porque los flujos del periodo 6 los neteamos, quedan fuera, menos 1 partido por i. Y esto nos da 10 más el valor presente de acá sería 11,4. Por lo tanto, valor presente total sería 22,4. ¿Ok? Luego, ¿cuál de las dos alternativas es la mejor? En este caso, repito, como estamos trabajando sobre costos, tenemos que pensar obviamente como criterio en
aquel que minimiza los costos. Por lo tanto, ¿cuál alternativa es la que minimiza los costos? Sería la alternativa A. ¿Ok? La alternativa A porque es la que me entrega un menor costo en términos de, en este caso estamos comparando dos equipos, por lo tanto sería en términos de los costos de mantención y de inversión que tienen esos equipos. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar, no sé, qué auto me quiero comprar, ¿ya? Y ambos autos tienen una vida útil parecida, pero no necesariamente igual, o podría ser igual, da lo mismo. ¿Qué podría yo conocer del auto? Si es que solamente lo quiero ver en términos de los costos que significa tener un auto. Un auto me significa, en primer lugar, la inversión, obviamente, el monto inicial de desembolso, y después tengo solamente, repito, si lo veo desde el punto de vista de los costos, y después tengo solamente egresos, porque tengo que mantener el auto. Tengo que gastar en mantención, tengo que gastar en consumo. Y el único beneficio que podría tener es si el auto después lo obtengo algún tipo de valor de rescate, un valor contable al final de su vida útil. Entonces, comparo el auto A, el auto B, el auto C o todos los que estime, repito, en términos de costos. Y podría entonces decir, bueno, me conviene más uno respecto al otro porque en valor presente tiene un valor presente total menor que la otra alternativa. ¿Ok? Ahora, ustedes podrán estar pensando que a lo mejor yo en el caso de un vehículo podría incorporar, por ejemplo, el beneficio que me significa tener un vehículo, por un tema de satisfacción, por un tema de ahorro de tiempo, por un tema de estatus, estándar, lo que quieran llamarle, perfecto. Entonces, que ya sería una estimación más subjetiva, porque en términos de costos podría ser sí más objetivo. O sea, yo puedo saber, por ejemplo, cuánto me vale un vehículo, eso lo sé. Yo puedo estimar en su horizonte de vida útil cuáles van a ser los costos. Me entregan a mí como dato, por ejemplo, cuáles serían los costos de la mantención programada por año o por kilometraje. Y yo podría saber como referencia del mercado un valor de rescate contable. Entonces, con esos datos sí podría trabajar con números bastante más aterrizados. En cambio, los beneficios podrían ser más subjetivos, depende de cada uno. ¿Ya? Distinto es que la evaluación ahora, por ejemplo, incluya no solamente el vehículo como una inversión, sino que también el beneficio en términos de negocios o ingresos que yo podría generar con ese vehículo. Si el vehículo es parte de un negocio más grande, donde yo voy a tener ventas, bueno, ahí en alguna parte va a estar metido el vehículo y en otra parte van a estar metidos también otros costos y van a estar involucrados también los ingresos que yo voy a generar. ¿Se fijan? Ahí se va haciendo más completo el análisis y también más complejo, porque voy a tener más variables y más flujos que están involucrados, pero al final de todo eso, la lógica va a ser la misma, que sería en este caso evaluar en términos presentes qué alternativa es mejor, en términos de costos o en términos de ingresos. ¿Por qué ocupamos, repito, valor presente y no valor futuro, como podría ser la otra opción? Ocupamos valor presente porque estamos trabajando sobre flujos futuros. Recuerden que la evaluación nosotros la hacemos aquí. Entonces, al hacerla en el presente, en el periodo cero, estamos trabajando sobre supuestos que van a ocurrir a futuro. Entonces, lo que nos dice la ingeniería económica es que cuando yo tengo flujos futuros, proyectados o estimados, yo debo, para poder establecer un parámetro de comparación, yo debo trasladar todo al presente. Y aquí decir, bueno, ¿qué alternativa es mejor? Si es mejor A o B. ¿Se entiende? Si hay alguna duda, me preguntan. Pero en este tipo de análisis, ¿se puede considerar también la depreciación?
La verdad es que por ahora no nos vamos a meter en ese tema. Ya eso lo vamos a dejar pendiente o va a quedar pendiente como materia para más adelante, para otro ramo u otro profesor, no sé. Pero por ahora no nos vamos a involucrar en la depreciación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas está más orientado a los proyectos. No a esta parte que todavía está más asociado a adentrarnos un poquito en usar estas herramientas que ya conocemos nosotros y que después ya cuando vean ustedes proyectos van a poder sí aplicar todas las variables que correspondan. Veamos otro ejercicio. Ya, vamos un ejercicio. Dice, tenemos dos alternativas de inversión, dos máquinas que vamos a evaluar, donde ¿qué información nos entregan? El costo de cada máquina, la mantención, ingresos que genera cada máquina, un valor de rescate, y una vida útil de cada alternativa. Entonces, esto es para la máquina A, la máquina B. Esto está en un listado que les voy a enviar después, que creo que no se lo había enviado, se lo voy a enviar después. $10.000, $20.000. Aquí, como hay ingresos involucrados, sí es importante respetar el signo de cada caso. Mantención de 10 y 12. Ingresos de 11 y 14.000. Ahí está. Señor Pérez, si fueran más equipos, ¿el procedimiento es el mismo? ¿Fueran qué? Si fueran más equipos, por ejemplo, una alternativa AC. Igual, pues. Ya. Bueno, en este caso no hemos hecho nada todavía, solamente son los datos. Me dicen, la máquina A versus la B tiene costo de 10 y de 2, 20,
tiene mantención de 10 y de 12, ingresos de 11 y de 14, valor de rescate de 20.000 y 16.000, y vida útil de 3 y 6 años. No sabemos nada más, no hemos hecho ningún cálculo, por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿cuál de las dos alternativas es la más conveniente? ¿Ok? ¿Cuál es más conveniente? Entonces, lo que no tenemos que olvidar es que en este caso, como estamos comparando en términos de valor presente, no hay que olvidarse de eso, y dado que tienen vidas útiles distintas, entonces tenemos que trabajar con el mínimo común entre ambas alternativas, que en este caso sería 6. ¿Ok? Entre 3 y 6 sería 6. ¿Siempre vamos a aplicar el mínimo como múltiplo a la vida útil? Siempre. Ya. Siempre que tengamos vidas distintas, aplicamos el mínimo común. Si fuese la misma, obviamente trabajamos con ese valor. Pero cuando trabajemos con valor presente, para evaluar alternativas futuras de inversión y de flujos, trabajamos con el mínimo. Entonces, veamos la alternativa A. La alternativa A dice, recuerden que esto lo vamos a hacer en 6 periodos. Tenemos ingresos de 11.000, anuales obviamente. O de seguimiento. Me dicen 3 años. Después, costos de 10. Valor de rescate de 20. Valor de rescate siempre está en el último periodo. Y eso sería todo. Ah, y la inversión de... Aquí me faltó agregar algo, para que no se confundan. Costo de inversión. Y lo otro es la mantención, son cosas aparte. 10. Señor Pérez, ¿a qué se refiere con valor de rescate? Valor de rescate se asume que es un valor que yo podría recuperar de ese activo, de esa inversión que voy a hacer, y se estima recuperarlo al final de su vida útil. Ya. ¿Ya? Valor de rescate o valor de salvamento, en algunos libros dice lo mismo. Bueno, eso es lo que tenemos en 3 años. Dado que esto tenemos que hacerlo en 6, porque así es el mínimo entre ambos variables, tenemos que replicar esto 2 veces. Por lo tanto, se me repiten los ingresos, se me repite el valor de rescate acá de 20, se me repiten los costos de 10 y se me repite esta inversión. Lo voy a dejar con otro color. De 10. Eso sería. Y aquí nuevamente hay que hacer, antes de hacer los cálculos, hay que ver de qué forma este esquema que está con flujos uniformes, entre medio tengo otros flujos, de qué forma me ayuda a hacer un cálculo más fácil. Entonces, vamos a replicar esto acá. Ahí. ¿Qué me conviene acá? Bueno, este día no tengo nada que hacer. Lo mantengo. ¿Qué me conviene acotar acá? Si ustedes se fijan, arriba tengo ingresos
por 11. Abajo tengo egresos por 10. Por lo tanto, 11 positivo, 10 negativo. Yo me podría quedar entonces con un saldo de 1. Esto está en miles por si acaso, ¿eh? Estos 11 son 11.000, son 10.000. Esto sería 1.000. Para no colocarlo cero. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo que hice fue netear para cada año esos 11 con esos 10. Y eso me da 1. Hasta el final. 11 positivo, 10 negativo. ¿Qué otros flujos tengo por ahí? Acá, por ejemplo. Acá tengo un 20 y un 10. ¿Qué flujo me genera eso? 20 positivo, que es por el rescate. 10 negativo, que es por la segunda inversión del segundo periodo. Eso me da un flujo positivo de 10 en el periodo 3. En el 4, entre 11 y 10 ya tenemos el 1. Aquí tenemos 1. Y acá, ¿qué tenemos? Ese 20. Y ese 20 tenemos que mantenerlo, no lo podemos eliminar. Entonces, más resumido, me quedaría de esta forma el esquema para poder aplicar luego entonces valor presente. ¿Se entendió el esquema? ¿Cómo aplicamos valor presente acá? Bueno, esta serie uniforme la mantengo, la de los flujos de 1. Acá tengo un flujo independiente de 10 y acá uno de 20. Entonces, vamos por partes. Aquí sí, repito, es importante el signo. Por acá estoy combinando ingresos y egresos. Entonces, esos 10 que están ahí, ojo, le puse menos 10. Los que están acá arriba son todos positivos. Más 1 por valor presente de la serie uniforme. La tasa acá era de 10% elevado a 6 menos 1 por I. Más este 10 llevado al periodo 0, del 3 al 0. Y más ese 20 elevado a 6. ¿Ok? Ahí tengo entonces el resumen del cálculo que voy a realizar. ¿Esto cuánto me da? Menos 10 más 4,3. Esta parte más 7,5 y más 11,3. ¿Qué resultado me da esto? 10, 14, 21, 32,33,1. Ah, perdón. Ese negativo. Corrijo. Ese negativo hay que restarlo. Sería 11, 18, 22, 22,
23,1. 23,1 menos 10, 13,1. 1.000, por lo tanto, sería 13.100. ¿Ya? Como estaba trabajando en miles, al resultado final lo amplifiqué por 1.000. Esa sería entonces la alternativa A. Replicado 2 veces, porque estamos haciéndolo en 2 periodos. Y con eso tengo entonces cuál sería lo presente de la alternativa A, de la máquina en términos de beneficio neto, total, descontado de ingresos descontado de egresos de ingresos. Veamos ahora la alternativa B. La alternativa B, que también está en 6 periodos, me dicen una inversión de 20, una mantención de 12, ingresos por 14, ingresos por 14 y un rescate de 16. Voy a dejar con otro color aquí. ¿Ya? También el periodo 6. Y al igual que en el caso anterior, yo puedo esto simplificarlo un poco. El 20, nada que hacer, se mantiene ahí. Acá tengo 14 parejo y 12 abajo, por lo tanto me queda positivo 2. Y adicional, me queda acá un flujo de 16, que son los mismos de acá. Eso no van a cambiar. ¿Se entiende ahí? Entonces, aplicamos valor presente. Nuevamente hay que respetar el signo, por lo tanto, el menos 20 más la serie uniforme de 2, 1 más i elevado a 6, y los 16 que están ahí. Y queda como un flujo independiente. ¿Cuánto nos da esto? Valor presente entonces, menos 20 más 8,7, esa parte. Más 9. ¿Cuánto nos da esto? Menos 2, ¿ya? Esto nos da 17, casi 18, menos 20, menos 2. Menos 2,3. Menos 2,3. ¿Ok? Entonces,
En este caso es más evidente. Estábamos comparando beneficio neto total entre A y B. Una alternativa nos da positivo. ¿Cuánto era? ¿10? ¿12 por ahí? 13,1. Claro. En cambio, la alternativa B nos da negativo. Luego, ¿cuál de las dos es mejor? Obviamente, la alternativa A. ¿Ok? Si hubiesen dado las dos positivas, en este caso es evidente, porque una es positiva y la otra negativa. Pero si hubiesen dado las dos positivas, bueno, igual, elegimos la que tenga un mayor valor presente. ¿Ya? La que tenga un mayor valor presente. En el primer caso, repito, estábamos comparando en términos de costos, por lo tanto nos interesaba el mínimo costo. En este caso, como estamos trabajando también con ingresos proyectados, trabajamos con aquella opción que maximiza el beneficio. Bien, esa es la diferencia. Señor Pérez, ¿y de qué otra forma nos podrían hacer comparar que no sea el costo? Es que en todas las opciones siempre va a aparecer más o menos los mismos conceptos. Por ahora los vamos a ver en términos de solamente ingresos y egresos, o ganancias y costos. Pero después ya van a aparecer, me refiero más adelante en el ramo de proyectos, ahí les van a aparecer a ustedes otros conceptos que en el fondo también tienen que ver con flujos positivos, flujos negativos, pero donde sí es importante ahí manejar otros conceptos, que por ahora no los vamos a ver, así que no los voy a variar con eso, pero por ahora lo que estamos haciendo es utilizando las herramientas que conocemos, valor presente en este caso, para poder comparar alternativas y tomar una decisión. Poder en forma objetiva decir A es mejor que B. ¿Ya? Así que los conceptos van a ser más o menos estos. No van a cambiar, no van a haber otros por ahora. Y con eso entonces tenemos que evaluar qué alternativa resulta mejor. ¿Bien? Ándate por el patio, rápido. Sale por la ventana y cuando entro yo veo que te fuiste. Ya, no se olviden que estoy escuchando a... Está abierto el micrófono. Ya, bueno, eso sería, yo les voy a enviar ahora unos ejercicios, creo que no se los había enviado. No. Ya, le voy a enviar los ejercicios más creo que los apuntes tampoco se los he enviado, que es con esta última materia. No. Y la última clase sería mañana. Sería mañana, donde ahí rematamos un par de conceptos que les voy a compartir, que es la última materia, que es cómo aplicar también para algunas situaciones valor futuro. ¿Ya? Es más o menos la misma lógica, pero bajo otro concepto. Valor futuro y tasa de rendimiento. Es lo único. Y con eso ya quedaríamos listos para poder desarrollar de hecho, bueno, el test se lo voy a enviar yo creo que ahora más tarde. Y de ahí ya programaría yo y les aviso para hacer el certamen dentro de la próxima semana probablemente o a más tardar la subsiguiente. Profesor, ¿y el test cuándo se entregaría entonces si lo he entregado hoy en la noche? No, lo pueden entregar no sé, de aquí al jueves. ¿Ya? Ya. Un día, sí, son 3, 4 ejercicios creo. Así que ustedes lo pueden entregar de aquí al jueves, podría ser. Decir también para practicar esta materia, más lo que vamos a ver mañana. ¿Y no puede ser el viernes, señor Pérez? Está muy encima. ¿Por qué tiene que ir a...? ¿Ah? No, tenemos hartos trabajos, señor Pérez. Ah, ya. Sí, puede quedar hasta el viernes, no hay problema. Puede quedar hasta el viernes. Ya. Eso sería por hoy. Mañana entonces rematamos a la misma hora con lo último que nos queda de acá. ¿Bien? Nos vemos mañana entonces. Ok, gracias.
Cualquier duda me consultan, me llaman o me escriben por correo.